El movimiento del péndulo es profundamente significativo. En los antiguos tiempos el dogma de la evolución no existía. Entonces los sabios entendían lo de que los procesos históricos se devuelven siempre de acuerdo con la ley del péndulo, se desenvuelven. Todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece, va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa. Nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucione e involucione. En un extremo del péndulo está la alegría, en el otro el dolor. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos, oscilan de acuerdo con la ley del péndulo. Vamos a imaginarnos una especie de péndulo o de acuerdo a las manecillas del reloj, donde el punto crístico es el centro y el lado izquierdo es la pasividad, el dolor, la decadencia, el materialismo, y en el lado derecho la actividad, el placer, el esplendor y el espiritualismo. Esperanza y desesperación, pesimismo y optimismo, pasión y dolor, triunfo y fracaso, ganancia y pérdida, corresponden ciertamente a los dos extremos del movimiento pendular. Surgió, por ejemplo, en Egipto con todo su poderío y señorío a orillas del río sagrado, mas cuando el péndulo se fue al otro lado, cuando se levantó por el extremo opuesto, cayó el país de los faraones y se levantó Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Cayó Israel, cuando el péndulo cambió de posición y surgió en el otro extremo el imperio romano. El movimiento pendular levanta y hunde imperios, hace surgir poderosas civilizaciones y luego las destruye. Podemos colocar en el extremo derecho del péndulo las diversas escuelas pseudoesotéricas y pseudoocultistas, religiones y sectas. Podemos colocar en el extremo izquierdo del movimiento pendular a todas las escuelas de tipo materialista, marxista, ateísta, escepticista, etc. Antítesis del movimiento pendular, cambiantes, sujetas a permutación incesante. El fanático religioso, debido a cualquier acontecimiento insólito o decepción, puede irse al otro extremo del péndulo, convertirse en ateísta, materialista o escéptico. El fanático materialista, ateísta, debido a cualquier hecho inusitado, tal vez un acontecimiento metafísico trascendental, un momento de terror indecible, puede llevarle al extremo opuesto del movimiento pendular y convertirle en un reaccionario religioso insoportable. Por ejemplo, un sacerdote vencido en una polémica por un esoterista, desesperado se tornó incrédulo y materialista. Conocimos el caso de una dama ateísta e incrédula que, debido a un hecho metafísico concluyente y definitivo, se convirtió en una exponente magnífica del esoterismo práctico. En nombre de la verdad, debemos declarar que el ateísta materialista verdadero y absoluto en una farsa no existe. Ante la proximidad de una muerte inevitable, ante un instante de indecible terror, los enemigos de lo eterno, los materialistas e incrédulos, pasan instantáneamente al otro extremo del péndulo y resultan orando, llorando y clamando con fe infinita y enorme devoción. Materialismo y espiritualismo con toda su secuela de teorías, prejuicios y preconceptos de toda especie se procesan en la mente de acuerdo con la ley del péndulo y cambian de moda de acuerdo con los tiempos y las costumbres. Espíritu y materia son dos conceptos muy discutibles y espinosos que nadie entiende. Nada sabe la mente sobre el espíritu y nada sabe sobre la materia. Un concepto no es más que eso, un concepto. La realidad no es un concepto, aunque pueda forjarse muchos conceptos sobre la realidad. El espíritu es el espíritu, o sea, el ser, y solo a sí mismo puede conocerse. Escrito está, el ser es el ser y la razón de ser es el mismo ser. Los fanáticos del Dios materia
Los científicos del materialismo dialéctico son empíricos y absurdos en un 100%. Hablan sobre la materia con una autosuficiencia deslumbrante y estúpida, cuando en realidad nada saben sobre la misma. ¿Qué es materia? ¿Cuál de estos científicos lo sabe? La tan cacareada materia es también un concepto demasiado discutible y bastante espinoso. ¿Cuál es la materia? El algodón, el hierro, la carne, el almidón, una piedra, una nube. Decir que todo es materia sería tan empírico y absurdo como asegurar que todo el organismo humano es un hígado o un corazón o un riñón. Obviamente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cada órgano es diferente, cada sustancia es distinta. Y la hora de la partida, pero cuando Entonces, eso es para ¿cuál de organizarlo, todas estas sustancias es la tan cacareada materia? Con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero en realidad los conceptos no son la realidad. La mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la verdad contenida en tales formas. Las teorías pasan de moda con el tiempo y con los años, y lo que uno aprendió en la escuela resulta que después ya no sirve. Conclusión, nadie sabe nada. Los conceptos de la extrema derecha o de la extrema izquierda del péndulo pasan como las modas de las mujeres. Todos esos son procesos de la mente, cosas que suceden en la superficie del entendimiento, banalidades del intelecto. A cualquier disciplina psicológica se le opone otra disciplina. A cualquier proceso psicológico lógicamente estructurado se le opone otro semejante. Y después de todo, ¿qué? Lo real es lo que nos interesa, mas esto no es cuestión del péndulo. No se encuentra entre el vaivén de las teorías y creencias. La verdad es lo desconocido de instante en instante y de momento en momento. La verdad está en el centro del péndulo, no en la extrema derecha y tampoco en la extrema izquierda. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué es la verdad? Guardó un profundo silencio. Y cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad no es cuestión de opiniones, ni de tonterías, ni de prejuicios de extrema derecha o de extrema izquierda. El concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad jamás es la verdad. La idea que el entendimiento tenga sobre la verdad nunca es la verdad. La opinión que tengamos sobre la verdad, por muy respetable que ella sea, en modo alguno es la verdad. Ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes materialistas pueden conducirnos jamás a la verdad. La verdad es algo que debe ser experimentado en forma directa, como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema, o como cuando uno traga agua y se ahoga. El centro del péndulo está dentro de nosotros mismos. Y es allí donde debemos descubrir y experimentar en forma directa lo real, la verdad. Necesitamos autoexplorarnos directamente para autodescubrirnos y conocernos profundamente a sí mismos. La experiencia de la verdad solo adviene cuando hemos eliminado los elementos indeseables que en su conjunto constituyen el mí mismo. Solo eliminando el error viene la verdad. Solo desintegrando el yo mismo, mis errores, mis perjuicios y temores, mis pasiones, deseos, creencias, fornicaciones, encastillamientos intelectuales y autosuficiencias de toda especie, adviene a nosotros la experiencia de lo real. La verdad nada tiene que ver con lo que se haya dicho o dejado de decir, con lo que se haya escrito o dejado de escribir. Ella solamente adviene a nosotros cuando el mí mismo ha muerto. La mente no puede buscar la verdad porque no la conoce. La mente no puede reconocer la verdad porque jamás la ha conocido. La verdad adviene a nosotros en forma espontánea cuando hemos eliminado todos los elementos indeseables que constituyen en mí mismo el yo mismo. En tanto la conciencia continúa embotellada, perdón,
entre el yo mismo, no podrá experimentar eso que es lo real, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad. Cuando el mí mismo queda reducido a polvareda cósmica, la conciencia se libera para despertar definitivamente y experimentar en forma directa la verdad. Con justa razón dijo el gran Kabir Jesús, conoced la verdad y ella os hará libres. ¿De qué sirve al hombre conocer 50.000 teorías si jamás ha experimentado la verdad? El sistema intelectual de cualquier hombre es muy respetable, mas a cualquier sistema se le opone otro, y ni uno ni otro es la verdad. Más vale autoexplorarnos para autoconocernos y llegar a experimentar un día en forma directa lo real, la verdad. Concepto y realidad. ¿Quién o qué puede garantizar que el concepto y la realidad resulten absolutamente iguales? El concepto es una cosa y la realidad es otra. Y existe tendencia a sobreestimar nuestros propios conceptos. Realidad igual a concepto es algo casi imposible. Sin embargo, la mente hipnotizada por su propio concepto supone siempre que éste y realidad son iguales. A un proceso psicológico cualquiera correctamente estructurado mediante una lógica exacta, se le opone otro diferente, reciamente formado con lógica similar o superior. Entonces, ¿qué? Dos mentes severamente disciplinadas dentro de férreas estructuras intelectuales discutiendo entre sí, polemizando sobre tal o cual realidad creen, cada una en la exactitud de su propio concepto y en la falsedad del concepto ajeno. Mas, ¿cuál de ellas tiene la razón? ¿Quién podría honradamente dar garantes en uno y otro caso? ¿En cuáles de ellos concepto y realidad resultan iguales? Incuestionablemente cada cabeza es un mundo, y en todos y en cada uno de nosotros existe una especie de dogmatismo pontificio y dictatorial que quiere hacernos creer en la igualdad absoluta de concepto y realidad. Por muy fuertes que sean las estructuras de un razonamiento, nada puede garantizar la igualdad absoluta de conceptos y realidad. Quienes están autoencerrados dentro de cualquier procedimiento logístico, intelectual, quieren hacer siempre coincidir la realidad de los fenómenos con los elaborados conceptos, y esto no es más que el resultado de la alucinación razonativa. Abrirse a lo nuevo es la difícil facilidad del clásico. Desgraciadamente la gente quiere descubrir, ver en todo fenómeno natural sus propios prejuicios, conceptos, preconceptos, opiniones y teorías. Nadie sabe ser receptivo, ver lo nuevo con mente limpia y espontánea. Que los fenómenos le hablen al sabio sería lo indicado. Desafortunadamente, los sabios de estos tiempos no saben ver los fenómenos. Solo quieren ver en los mismos la confirmación de todos sus preconceptos. Aunque parezca increíble, los científicos modernos nada saben sobre los fenómenos naturales. Cuando vemos en los fenómenos de la naturaleza exclusivamente nuestros propios conceptos, ciertamente no estamos viendo los fenómenos, sino los conceptos. Alucinados, los tontos científicos por su fascinante intelecto creen en forma estúpida que cada uno de sus conceptos es absolutamente igual a tal o cual fenómeno observado, cuando la realidad es diferente. No negamos que nuestras afirmaciones sean rechazadas por todo aquel que esté autoencerrado por tal o cual procedimiento logístico. Incuestionablemente, la condición pontificia y dogmática del intelecto en modo alguno podría aceptar que tal o cual concepto correctamente elaborado no coincida exactamente con la realidad. Tan pronto la mente a través de los sentidos observa tal o cual fenómeno, se apresura de inmediato a rotularla con tal o cual término cientifista, que incuestionablemente solo viene a servir como parche para tapar la propia ignorancia.
La mente no sabe realmente ser receptiva a lo nuevo, más sí sabe inventar complicadísimos términos con los cuales pretende calificar en forma autoengañosa lo que ciertamente ignora. Hablando esta vez en sentido socrático, diremos que la mente no solamente ignora, sino, además, ignora que ignora. La mente moderna es terriblemente superficial. Se ha especializado en inventar términos hechos dificilísimos para tapar su propia ignorancia. Existen dos clases de ciencia. La primera no es más que ese podridero de teorías subjetivas que abundan por allí. La segunda es la ciencia pura de los grandes iluminados, la ciencia objetiva del ser. Indubitablemente no sería posible penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica si antes no hemos muerto en sí mismos. Necesitamos desintegrar todos esos elementos indeseables que cargamos en nuestro interior y que en su conjunto constituye en sí mismos el yo de la psicología. En tanto la conciencia superlativa del ser continúe embotellada entre mí mismo, entre mis propios conceptos y teorías subjetivas, resulta absolutamente imposible conocer directamente la cruda realidad de los fenómenos naturales en sí mismos. La llave del laboratorio de la naturaleza la tiene en su mano diestra el ángel de la muerte. Muy poco podemos aprender del fenómeno del nacimiento, mas de la muerte podremos aprender todo. El templo inviolado de la ciencia pura se encuentra en el fondo de la negra sepultura. Si el germen no muere, la planta no nace. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Cuando el ego muere, la conciencia despierta para ver la realidad de todos los fenómenos de la naturaleza tal cual son en sí mismos y por sí mismos. La conciencia sabe lo que directamente experimenta por sí misma, el crudo realismo de la vida más allá del cuerpo, de los afectos y la mente. A un ascenso siempre le sigue un descenso de igual magnitud. Bueno, el péndulo interior. Para alcanzar la comprensión debemos evitar polarizarnos en el intelecto o en el sexo. La comprensión es una facultad del corazón que permite conciliar los opuestos. Tenemos que, compañeros, hacer como una especie de equilibrio. Está nuestro cerebro intelectual, está el equilibrio que es el cerebro emocional, que es la parte del corazón, y el cerebro motor, que es el instintivo sexual. No nos podemos ir ni de todo para el cerebro intelectual ni para el instintivo sexual. Tenemos que estar siempre en el centro donde está el equilibrio, donde está la comprensión, donde está el verdadero, digamos, la verdad que nos da nuestro ser, porque nuestro intelecto siempre va a tener un diálogo interno de dos opuestos, donde siempre hay una verdad. Por ahí una frase que dice que no hay verdad absoluta, que cada uno tiene y maneja su propia verdad. Y es verdad, cada uno de nosotros manejamos nuestras propias verdades, pero a través de nuestros egos, a través de los egos. Nunca estamos con la verdad del ser, que es la verdadera verdad, y el ser experimentándose en su propia verdad es como él tiene, digamos, y valga la redundancia, la verdad absoluta de todo lo que hay a nuestro alrededor. Nosotros siempre vamos a tener un concepto de una cosa o de otra, pero no estamos realmente consultando al ser si eso que estamos viendo o percibiendo es la verdad, porque solo en nuestro ser podemos encontrarla. ¿Cómo la encontramos? A través de la comprensión. Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que estar eliminando los egos, identificándonos con ellos, para que siempre estemos viendo la verdad en nuestro ser de cada cosa que sucede. Nosotros vemos un acontecimiento y decimos, bueno, esto es lo que es, pero realmente no lo es, porque siempre, como decía Luis en la anterior conferencia, tenemos que consultar a nuestro ser
qué es realmente lo que estamos viendo. Entonces, así como una cosa, digamos, está en su cúspide alta, también puede bajar. Así como yo tengo un concepto hoy de algo que me gustan los frijoles, mañana me van a gustar las lentejas y así por el estilo. La verdad siempre va a radicar es en nuestro ser y es a través de él que nosotros realmente vamos a tener el equilibrio del péndulo y pedirle mucha comprensión para estar siempre discerniendo y entendiendo cada cosa que nos sucede. Bueno, compañeros, hasta aquí pues fue esta conferencia. Ya lo que Luis nos quiere complementar o explicar mucho mejor, resolver las dudas que tenga. Bueno, listo, Elizabeth, muy bien. Vamos a ver unos detallitos de este tema, como siempre, tratar de mejorar la comprensión. Bueno, miren, cuando la persona fornicó, tenía unificada la psiquis. La persona no vivía, la chispa no vivía de conceptos, podía sacar la sabiduría, veía todo, no habían teorías, no habían conceptos, estaba despierta la chispa, lógico, de una manera muy primaria, pero estaba despierta. Pero al fornicar, esa síntesis se dividió en dos. Entonces se crearon los supuestos, se creó la dualidad del yo y empezó a moverse de un extremo a otro. Ahí, a través de ese movimiento pendular, quedó atrapada la persona, la psiquis de la persona, en el positivo y el negativo. Creó el positivo y creó el negativo. ¿Qué quiere decir? Que creó el dualismo conceptual. Bonito, feo, grande, pequeño, agradable, desagradable. Todos los yoes tienen su pareja. Por eso uno cuando estudia un yo debe estudiar la pareja del yo, el opuesto, ¿no? ¿Le gusta algo? Entonces hay que estudiar lo que no le gusta, el gusto y el disgusto, ¿sí? El agrado y el desagrado, porque los dos son pareja, son un solo yo. Entonces la psiquis se dividió y ahorita estamos así. Ustedes compran algo porque les gusta. Entonces les llama la atención unos zapatos. Les gustan los zapatos y se compran sus zapatos y están contentos mostrándole los zapatos a todo el mundo y se sienten que los zapatos hablan por ustedes. Bueno, después esos zapatos pasan de moda y viene el desagrado. O los zapatos ya empiezan a perder brillo y ya viene el desagrado. Entonces, agrado, desagrado. Bonito, feo. Lo mismo pasa con una pareja. Ustedes están contentos, están que arden, están flotando del deseo, de la lujuria. Después de un rato pasa la efervescencia y el calor. Luego viene que la pareja saca todo su cobre, todos sus yoes, y ya empiezan a perder el encanto y hasta que terminan ya con esa persona, ¿no? Entonces el péndulo está moviéndose todo el tiempo en nuestra psicología, ¿sí? El agrado va a ser desagrado. Lo bonito va a ser feo. Lo feo va a ser bonito. Lo grande va a ser pequeño y lo pequeño va a ser grande. La alegría, el dolor. La ilusión, la desilusión. Si ustedes se ilusionan, están firmando un futuro de desilusión. Si ustedes están contentos, van a firmar un futuro de dolor, porque el péndulo se les va a mover. Quieran o no, miren, es la ilusión de la mente, el desconocimiento y la ignorancia de esta ley. La chica o el tipo se enamoran y dicen, estoy en este estado tan lindo toda la vida. Pero es que eso no es así, eso no depende de un concepto, eso lo que pasa es que se va a mover el péndulo. No, yo no creo en péndulos, yo no creo en esas cosas. No, no importa. En 3 meses se desilusionó de la otra porque la otra le puso los cachos o el otro le puso las cachos y viene el dolor. Entonces, ¿dónde quedaba el concepto de amor perpetuo? ¿En dónde quedó? En ningún lado. Entonces, el péndulo se está moviendo todo el tiempo. Hay una tesis y una antítesis. ¿Qué quiere decir eso? Que hay alguien que demuestra que la masturbación es lo mejor.
Y hay una antítesis que demuestra que la masturbación es lo peor. Y los dos tienen argumentos convincentes, pero son rivales. Ustedes ven en todo el mundo, un partido, un equipo de fútbol tiene sus fanáticos y la gente que no quiere ese equipo. Un político, hay muchísima gente que lo apoya y que lo quiere, y hay otros que no lo quieren. Algunos aceptan unas cosas, otros no las aceptan, porque los unos están en un lado del péndulo y los otros están en el otro lado del péndulo. A una persona le gusta otra y a otra persona esa persona no le gusta, porque hay gustos para todos los yoes y hay rechazo para todos los yoes. Entonces, si uno no sale de esa rivalidad, de esos estados de violencia, donde se agarra un extremo con el otro extremo, pues nunca va a haber paz interior, nunca va a haber equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona comprende cómo funciona un extremo y cómo funciona el otro extremo, los destruye. Y ahora toda la fuerza se va al centro, saca la sabiduría del bien y del mal. Y ahora no se identifica ni con el bien ni con el mal, porque ya pasa a estar por encima, que eso es lo que busca la muerte, ¿no? Entonces, al maestro Jesús le dijeron, ¿dónde está la verdad? ¿Qué hizo? Guardar un profundo silencio, porque es que la verdad no se trata de conceptos. Por eso la base de la muerte es el silencio. Porque si le meten concepto, por muy bonito que sea, crea una polaridad. Y ese concepto, por analogía, por fuerza contraria, crea la otra polaridad. Entonces se da el matrimonio, ¿no? El macho y hembra, que forman esos dos extremos del péndulo, y son opuestos. Entonces se combaten, pero también se atraen para combatirse, para pelear y seguirse alimentando los extremos. Pero ahí no hay comprensión. Hay que atraerse hacia el centro con conciencia para destruir, sacar la sabiduría del positivo y el negativo y no volver a caer en el positivo y en el negativo. Pero si seguimos creyendo que somos humildes, que somos personas buenas, que somos personas amables, estamos en un extremo del péndulo. Eso no es virtud, eso es un concepto de virtud. Entonces, no, que fulano es humilde, que fulano es misericordioso, que fulano es decente, está en un extremo del péndulo. Esa no es la virtud verdadera. Entonces hay que matar el yo humilde y el yo orgulloso. Y cuando mata los dos extremos, entonces por fin sale la verdadera humildad, que es el centro del péndulo. Cuando mata el yo paciente, que está en un extremo, y mata el yo de la ira en el otro extremo, entonces sale la virtud de la dulzura, de la tranquilidad. La verdadera virtud, no la apariencia de virtud que adquirió por ponerse a leer los libros de superación personal, los libros de ética y moral y los reglamentos religiosos. Entonces ahora ya se siente espiritual. Puros conceptos que están en un extremo del péndulo y que rivalizan con otros conceptos que están en el otro extremo del péndulo. Entonces, por eso la educación convencional, la educación intelectual no sirve, porque lo que hace esa educación es aumentar la fuerza de los extremos del péndulo. O sea, en pocas palabras, volver a la persona más intelectual. Eso no sirve. Sirve que se libere de los extremos del péndulo, que sintetice la mente, la emoción, el instinto, el sexo en un punto, en el centro. Y a partir de ahí se abre la verdad, el conocimiento de la sabiduría del Padre, en el centro, en el silencio, en el vacío, en la nada, ahí, en ese punto, es donde se abre la puerta de la sabiduría interior. Y la persona ya al meterse más adentro de sí mismo, ya se puede meter dentro de los átomos de la pared, ve la parte eléctrica de la pared
de las moléculas que forman esa pared, de la evolución de los átomos de esa pared, en lo que quiera meterse, porque en todo lado hay sabiduría. Pero mientras siga en su concepto pendular, pues seguirá metiendo basura a la cabeza. Que Freud dijo, que Einstein dijo, que Kupensky dijo, que este dijo, que el filósofo, que la reina, que Trump, que el otro, que a nosotros qué nos importa, nosotros necesitamos es ver, no que nos digan. Necesitamos abrir los ojos, abrir la capacidad comprensiva para sacar directamente la sabiduría de la naturaleza, no de libros baratos de dudosa procedencia. Por muy sabio el que escribió, eso no nos sirve. Ahí será un punto de referencia base, pero eso no sirve. Necesitamos abrir nuestra capacidad para estudiar los secretos y los misterios directamente del origen de la naturaleza. Ahí está la verdad. Ahí. Y no seguir alimentando nuestros conceptos. Es que yo creo. ¿Y a nosotros qué nos importa lo que cree o no cree? Nos interesa lo que nosotros podemos ver. Por eso aquí no caben las opiniones de nadie. Que podemos escuchar, porque, ¿por qué no? Pero una cosa es escuchar y otra cosa es tomar eso como una realidad. Y nosotros todos lo tomamos como la realidad. Vea lo que dicen todo este poco de vagamundas del intelecto. Que viene el terremoto, que viene esto, que viene lo otro, que se va a detener la Tierra, que va a voltearse la Tierra, que va a girar al revés, que va a subir, que va a... y métale miedos y todo el mundo ahí escuchando de poco de bobería. A uno no le consta eso. ¿Mm? Ah, que viene Hercolus. Bueno, sí, los que nos han mostrado, pues sabemos que eso es cierto. Pero a los que no les han mostrado, ¿de qué están hablando? Claro, hay que hacer esfuerzos para que a uno le muestren y le digan, ¿no? Porque eso tampoco es gratuito. Pero hay que tener conocimiento directo de los fenómenos, de las cosas. Porque si no seguimos en los extremos del péndulo, puras teorías, puros conceptos. Entonces hay que diferenciar entre el concepto y la realidad. Vean un fanático cree que lo que está diciendo es real. Jura que es real y mata porque cree que es real. Entonces aparece el terrorismo de los fanáticos extremistas. Es que en la Biblia dice, es que la palabra de Dios, su merced, es que esa famosa palabra de Dios está en un 60% prostituido, ese libro está degenerado, mal interpretado, estos elementos llamados curas o pastores interpretaron mal todas esas enseñanzas y las pudrieron y las acomodaron a su codicia y su estado afeminado y homosexual y todo eso. ¿Quién le hace ver a un elemento que está enfermo con la enfermedad fanática? Ya no escuchan. No escuchan. No tienen la capacidad ya de confrontación, de reflexión. No, lo que dijo el cura es y punto. Ya, eso es una ley. Oiga, pero es que ese es un afeminado violador de niños. No me hable de mí. Entonces están más cerrados y trancados por dentro que un diablo. Entonces, ¿qué hace uno perdiendo tiempo con una psiquis de esas? Ya hay que esperar que salga de ahí. ¿Quién sabe cuánto se demore? El karma, 1, 2, 3 existencias, vaya uno a saber o nunca salga. Entonces hay que dejarlo quietico allá con sus cosas. Porque está muy atrapado. Está demasiado atrapado en un concepto. Y no ve la realidad. La realidad es que es un concepto, pero no quiere darse cuenta que lo que está afirmando, lo que está diciendo, lo que está viendo es un concepto. Ya perdió esa capacidad. Tiene un daño mental. Es un elemento enfermo que no quiere ver la verdad, no quiere ver la realidad, quiere seguir viendo su concepto, su creencia, como si fuera verdad. Entonces mucha gente habla de la verdad, pero es que la verdad no necesita hablarse de la verdad, y es que ver la verdad, no hablar de la verdad. Entonces cuando uno dice, oiga, este sentimiento, y confronta el sentimiento, ¿ese sentimiento será real? Entonces empieza a analizarlo, pero es pasajero, y lo real no es pasajero, es eterno. Entonces ese es su supuesto enamoramiento que se le acaba cuando le
le ponen los cachos o cuando la tratan mal o cuando la desvalorizan o la desprecian, entonces no era amor. Era un concepto movido por unos deseos de saciar una lujuria. No era amor, era algo pasajero, algo pasional. Entonces, ¿dónde quedan todo ese palabrerío insustancial de ternuras y cariños y detalles y decencias hipócritas? ¿En dónde queda todo eso? En la nada, porque no era real. Entonces hay que despertar y para despertar hay que ponernos en el centro del péndulo y dejar los extremos o ver los extremos como materia de estudio para poderlos destruir. Es que Luis Carlos es muy buena gente. No, 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 qué buena gente, ese es un loco, ese es un extremista. Dos extremos que no sirven. Hay que ver la realidad, la cruda realidad de las cosas. Bueno, el que sea, ¿no? No solo yo. Y ver que también hay una realidad dentro de cada uno y es su conciencia, es la belleza de la persona, su ser, o el principio de ser que tiene. Eso es lo único real. De resto, el cuerpo, los ojos, la cara, los pelos, los conceptos, las emociones, todo eso es pasajero, eso no es real. Entonces vinimos a buscar la realidad, la verdad. No seguir atrapados en suposiciones, fantasías, ideologías, conceptos, creencias, que eso no es real. Es cuando una persona ve algo, por ejemplo, alguien está alguito, tiene alguito de clarividencia y ve el elemental, la hadita helada que sale de la plantica y se pone a volar alrededor de la plantica. Y está viendo. Bueno, a menos que esté loco y esté drogado, esté paranoico o esquizofrénico. Pero si tiene capacidad de ver, ve el elemental. Está viendo algo superior. No está fantaseando ni imaginando. Está viendo. Cuando se concentra y mira en el hierro, la parte involutiva, los átomos involutivos del hierro, entonces lo está viendo. No está leyendo un científico que estudia todos estos fenómenos desde el punto de vista de los microscopios y desde el punto de vista de los conceptos de las teorías del átomo o de la molécula. No. ¿Qué hace una universidad? Métale basura en la cabeza a la gente. En un colegio, métale basura. Un poco de cosas que la persona no puede ver. ¿Quién le garantiza que lo que está escuchando es cierto? ¿Quién? Nadie. ¿Quién le garantiza a una persona que está en una religión que lo que dice ese cura o ese pastor allá es cierto? ¿Quién le garantiza eso? Nadie. Porque no puede ver, está acostumbrado a meter son basura, cosas de otros a la cabeza. Entonces, por ese motivo hay que empezar a salir de ahí y empezar a buscar la verdad. La verdad es eso, la realidad. Pero si no tiene ojos para ver, ¿cómo va a ver? No puede ver. Por eso el Maestro Jesús enseñaba, hazte ojos para ver. Y esos ojos es el despertar. Empieza a despertar y empieza a ver. Pero si no quiere despertar y sigue creyendo que los conceptos son ciertos, es que Dios y el Cristo y Jesús va a bajar y nos va a llevar al paraíso porque nosotros nos portamos bien y obedecemos al cura y damos nuestro diezmo, entonces estamos listos para que nos lleven al paraíso y cuando nos muramos vamos directamente al cielo. Eso, siga soñando, siga con sus conceptos, siga creyendo tonterías. Más bien, ¿por qué no se va y se pega una vueltica por allá por el tribunal y que le digan por qué anda con tanta locura mental y tonterías en esa cabeza? Eso sería lo más prudente. ¿Por qué se le desarrolló ese enfoque paranoico y esquizofrénico? Y está afirmando tonterías que no le constan.
Eso sería como más real, ¿no? Como más. La chica que llega al tipo y le dice, si te casas conmigo, con la mujer más linda del universo, que nunca había visto una mujer tan hermosa, que se cayó, que es un ángel. Y la otra, ay, sí. Está diciendo puras mentiras. Un elemento lleno de larvas que se le brotan por los pelos. Bueno, esos son piojos. Otras larvas. Y que tiene todas esas traumas psicológicos, emocionales y esos vacíos. Esa es la realidad de esa persona. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Ahora, como les digo, no se trata de restregarle los yoes en la cara a nadie. Se trata de ver la realidad. Un tipo diciendo que va a ser fiel, que es una maravilla, que va a querer toda la vida. Eso no es cierto, eso es mentira, eso es un concepto, eso es una ilusión, eso no es real. Lo real es que trae el yo perro, masturbador, drogadicto, vago, mentiroso. Esa es la realidad, adúltero. Eso es lo que trae uno. Ahora, no se trata de hablar de una forma negativa, se trata, si está trabajando, de decir la verdad. Bueno, pues yo traigo todos estos yoes. Su merced trae todos tus yoes. Somos dos demonios que nos queremos regenerar y vamos a luchar para podernos llevar bien. Eso es más real. Pero ponerse a decir boberías, mentiras, eso no es real. La realidad es la cruda realidad, es lo que vinimos a ver. No seguir ilusionados con tonterías. Es que conocí a esa linda mujer, qué chica tan linda. Estás lleno de fiebre, tiene ganas de ir a tener sexo y violentar ese cuerpo y saciar esa lujuria, eso es lo que tiene ganas, y esas ganas le hacen decir todas esas cosas sentimentaloides y romanticonas baratas. Que no habla la realidad, que no decimos lo que es. Ahora, no se trata de ser déspota, ordinario, vulgar, prepotente, autosuficiente, no se trata de mostrar que sabemos mucho, se trata es de ver la realidad. ¿Que hay posibilidad de cambio? Claro que sí, que ojalá se logre, pero hay que hacer un trabajo. ¿Sí? Entonces, aprender a medir las distintas fuerzas expresivas y aprender a ver desde el punto de vista de la comprensión los enfoques, para no irnos a los extremos, tener cierta sensibilidad expresiva, es importante. Bueno, entonces, el centro, silencio. Cuando al Buda le dijeron qué es la verdad, se fue del recinto, dejó a todo el mundo en silencio. Es otra forma de decir lo mismo. Entonces, comprender que si no buscamos esa tranquilidad, esa paz interior, ese vacío, esa concentración, esa nada, ese silencio, no vamos a poder ver o seguir viendo los extremos del péndulo, porque seguiremos moviéndonos de un lado al otro. Todo el día, todos los días, toda la vida. Entonces llegamos al conocimiento a ver eso, a descubrir eso, a trabajar en eso y empezar a despertar. En el centro están los dones, las cualidades, las virtudes, las fuerzas, está la conciencia. No en los extremos, en el centro, en ese silencio, en ese vacío. Entonces, buscar a través de la muerte permanecer en ese silencio, en esa tranquilidad, en esa paz, en ese fueguito comprensivo. Cuando hablamos por inspiración, no por intelecto. Inspiración comprensiva. No intelecto. Hay que pasar del intelecto a la comprensión inspirativa, expresión inspirativa. Ese es el fuego de la comprensión que cada uno va adquiriendo a medida que va trabajando la muerte. Porque nos queda muy fácil leernos un tema y expresarlo de forma intelectual, pero no lo tenemos como inspiración comprensiva. Porque no estamos muriendo. Necesitamos aumentar los niveles de muerte para poder empezar a desarrollar ese enfoque inspirativo, fuerte, movido por el ánimo del fuego de la conciencia que genera esa voluptuosidad y esa necesidad de querer vibrar con ese fuego. Entonces, por eso
la palabra tiene un enfoque distinto, más anímico, más profundo, ¿sí? Ningún ser está leyendo un libro o está expresando una teoría o un concepto. Está inspirado y siente el fuego y siente la fuerza, la belleza de lo que está diciendo. A ese punto nos toca llegar. Al principio pues somos muy intelectuales y es normal que uno llegue de esa manera. Pues, se puede llegar de otra manera. Pero hay que empezar a trabajar, hay que empezar a modificar, corregir, cambiar. Y bueno, vamos encontrándole poco a poco el punto del ser, ¿no? Del ser. Bueno, listo, compañeros. Esa es la ley del péndulo. ¿Sí? Que mueve el universo. Todo lo mueve. Esto es una ley, ¿no? Hay que diferenciar el péndulo de la dualidad. La dualidad son puntos fijos, extremos. Bonito, feo, grande, pequeño. Agrado, desagrado. Y el péndulo se mueve del agrado al desagrado. Luego del desagrado vuelve y se mueve al agrado. Entonces, dualidad es extremos fijos, péndulo es movimiento de un extremo a otro, como para diferenciar esas dos leyes, ¿no? No es la misma, no es lo mismo. Trabajan las dos, pero no es lo mismo. Ahí cabe la evolución, ¿no? Entonces, la evolución se mueve a la involución y la involución se mueve a la evolución. ¿Sí? Pero están dentro del péndulo. Entonces, es bueno que tengamos presente que aquí vinimos a estudiar las leyes, que son las que mueven el yo, o las que sustentan al yo. ¿Sí? Por eso hablamos de leyes. Bueno, listo, compañeros. Yo creo que con esto complementamos este tema sobre la ley del péndulo. Todo levanta y hunde. Ustedes tienen agrado, van al desagrado. Una sociedad se levanta y luego el mismo péndulo la hunde. Ahorita está en caída Estados Unidos. Lo que pasa es que está pataleando y eso se demora en caer. Pero está en caída. Ya no se aguantan más a esos gringos. A esos hermanitos gringos ya no se los aguantan mucho. Ya se han vuelto demasiado abusivos. Y son los más ricos del planeta, tienen demasiada plata. Entonces, tumbar a esos ricos está como duro. Pero ahí poco a poco los van tumbando. Pero eso es por ley, eso se tiene que dar, ¿no? Pero bueno, cada cosa cumple su función. Un cantante se levanta, llega al nivel más alto, evolutivo, y luego, ¡pum!, empieza a decaer. De pronto patalea por ahí, sube un poquito una canción y vuelve y cae. Pero se mueve la ley del péndulo en todo, en todo. Entonces, cuando ustedes se alegran, inmediatamente la conciencia dice, no, quieto, quieto, vamos a matar este yo alegre, porque si no, dentro de un ratico nos viene el dolor. Por eso cuando están alegres, están firmando con esa alegría un futuro dolor. Entonces no vale la pena estar en la alegría y en el dolor. Cuando matan la alegría y el dolor, logran la tranquilidad y están buscando la felicidad. La felicidad está en el centro del péndulo. No se trata de alegría y dolor, se trata de estabilidad emocional. Ahí es donde se empieza a buscar esa felicidad, en la misma paz y tranquilidad interior. Entonces, si están enamorados, maten el yo enamorado, porque eso es una firma para más adelante tener que desenamorarse, desilusionarse. Y después de que se caen de esa nube, se golpean re duro. Si se apegan a la pareja o a un hijo, no maten ese apego, porque eso es un futuro, una futura firma que les va a cobrar con dolor cuando se tengan que desapegar a las malas. Entonces no nos apeguemos, no nos ilusionemos, matemos la ilusión para no tener que desilusionarnos. Esa es la muerte. Sí, pero si quieren seguir sufriendo, entonces síganse ilusionando, sigan siendo alegres, sigan siendo eufóricos, desborden toda esa fuerza emocional de alegría, de bienestar, que más adelante vendrá cuando se voltee el péndulo,
la depresión, la tristeza, el abandono, la fuerza negativa o los pensamientos negativos de deterioro. Entonces, si ustedes quieren o si queremos aprender a vivir estables, cuando vengan esas fuerzas de vamos a bailar y a cantar y a gozar, matemos eso. Y de esa manera, cuando aparezca esa otra fuerza contraria, no nos golpea, porque, como les digo, están los dos que forman uno solo. Entonces ahí sí ya tenemos una tranquilidad emocional y no nos va a seguir dominando el yo depresivo, triste, melancólico, ni tampoco el yo alegre, eufórico, desbordante, sentimental, lujurioso. ¿Sí? Entonces es importante que comprendamos esto de la ley del péndulo y no nos sigamos dejando llevar, porque los extremos nos seguirán moviendo la psiquis y nos harán, a la final, seguir en ese proceso de sufrimiento. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos presente esta ley, esta y las demás leyes, ¿no? Bueno, listo, compañeros, con esto damos, bueno, termino el aporte que ayuda un poquito a comprender mejor este tema. Si hay preguntas, inquietudes, las resolvemos. Bueno, espero que haya quedado claro. Y luchemos, porque no nos queda otra. No nos queda otra. Es duro. Es que las personas buscan perpetuar la alegría, la comodidad, los placeres, el amor, el yo enamorado, el sentimentalismo morboso, todo eso lo buscan perpetuar. Pero no comprenden que cuando se caigan de esa nube se van a golpear re duro. Porque el péndulo se les va a voltear. Entonces, más bien, cuando lleguen esas cosas, atendámoslas como debe ser, con la muerte. ¿Sí? Entonces, no, tampoco, porque la mente es muy extremista, entonces, ay, ahora no vamos a sentir alegría y no vamos a sentir cosas bonitas. Ahora, esos son conceptos. Nada de eso es real. Si van a lograr la castidad, hay que matar el yo casto y el yo fornicario. Si van a buscar la potencia sexual, hay que matar el yo de la potencia basado en la lujuria y el desborde de la búsqueda de placer y el yo impotente. Y de esa manera, matando el yo de la potencia y el yo de la impotencia, logran la virtud de la potencia. Entonces la potencia, ¿verdad? No, la verdadera potencia no está movida por la lujuria. Pero si no trabajan los dos extremos del péndulo, los yoes impotentes y los yoes potentes, pues no van a lograr la castidad ni la verdadera potencia. ¿Sí? Entonces hay que comprender eso de la ley del péndulo. Y nos muestra claramente el trabajo que hay que hacer en la muerte. Bueno, listo, compañeros, los noto muy calladitos. Entonces, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, nos vamos. Listo, espero que haya quedado claro el tema, que haya mejorado un poquito el enfoque. Y bueno, ¿hoy qué es? Hoy es jueves. Hoy tenemos Joveo. Con Roxana. Ah, sí, gracias, Angélica, con Roxana. Bueno, compañeros, entonces nos vamos a seguir luchando en esta vida cruel, despiadada, como dice el maestro. Una cadena de martirios amarrada en el alma. Bueno, tampoco nos vayamos a los extremos, o si no, solo nos metemos en la desilusión de la vida. Un gimnasio, una escuelita que hay que afrontar como debe ser, estudiando todo el tiempo este proceso complejo del yo psicológico. Bueno, compañeros, que les aproveche el almuercito.